ISIS. En 2014, un hombre apareció frente a las cámaras del mundo, vestido de negro y con la voz tranquila, pero con un mensaje aterrador. Desde ahora, este es el califato. Ese hombre era Abu Bakr el-Baghdadi, y lo que proclamó dio origen a uno de los grupos terroristas más brutales de la historia moderna, el Estado Islámico, también conocido como ISIS. ISIS nació del caos de la guerra de Irak y la guerra civil en Siria. En pocos meses lograron algo que parecía imposible: conquistar territorios del tamaño de un país entero, sometiendo más de 12 millones de personas bajo una interpretación ultraviolenta de la ley islámica. ¿Cómo se hicieron tan famosos? No solo por sus conquistas militares, sino por la crueldad de sus métodos. Genocidios contra minorías religiosas como los yazidíes y atentados en Europa que paralizaron ciudades enteras: París, Londres, Bruselas. Pero lo más aterrador de ISIS no fue solo su violencia, sino su propaganda. Fueron pioneros en usar las redes sociales como un arma, publicando videos de ejecuciones con una producción digna de Hollywood. Hoy, el califato territorial de ISIS ya no existe. En 2019, perdieron su último bastión, pero la amenaza no terminó. Ahora operan como una red descentralizada en África, Asia y Medio Oriente, atacando con menos frecuencia, pero con la misma brutalidad. Al-Qaeda. El 11 de septiembre de 2001, el mundo entero se detuvo. 4 aviones comerciales fueron secuestrados en Estados Unidos, 2 impactaron contra las Torres Gemelas, otro contra el Pentágono, y el último cayó en un campo de Pensilvania tras la resistencia de los pasajeros. Ese día murieron casi 3.000 personas en cuestión de horas. Detrás de todo estaba una red llamada Al-Qaeda. Pero Al-Qaeda no nació el 11S, su historia empieza mucho antes. En 1988, en plena guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, allí, un millonario saudí llamado Osama Bin Laden reclutó combatientes de todo el mundo musulmán para luchar como muyahidines. Su sueño: unir a todos los musulmanes bajo un califato a través de la Guerra Santa. Tras la guerra, Bin Laden llevó su lucha contra un nuevo enemigo, Estados Unidos, al que consideraba una potencia invasora y corruptora del mundo islámico. Desde entonces, Al-Qaeda se convirtió en la red terrorista más temida del planeta, con células en África, Europa y Asia. No solo fueron responsables del 11S, también perpetraron los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998, el ataque en Madrid en 2004 y las explosiones en el metro de Londres en 2005. Tras la muerte de Bin Laden en 2011, Al-Qaeda no desapareció, se fragmentó en ramas regionales. Al-Qaeda en el Magreb, en la península arábiga, en Asia del Sur. Ya no es un ejército centralizado, es una red descentralizada que sigue activa, con miles de combatientes. Bin Laden era fanático del voleibol. De hecho, organizaba partidos con sus seguidores en Afganistán como parte del entrenamiento porque creía que fortalecía el espíritu de grupo. Ku Klux Klan. Cuando pensamos en terrorismo, solemos imaginar guerras en Medio Oriente o guerrillas en selvas lejanas. Pero en el corazón de Estados Unidos existió, y aún existe, un grupo que sembró el miedo durante más de un siglo: el Ku Klux Klan. El Klan nació en 1865, justo después de la Guerra Civil. Al principio, parecía un simple club secreto de exsoldados confederados, pero pronto se convirtió en una sociedad violenta que perseguía, asesinaba y linchaba a afroamericanos y a cualquiera que apoyara la igualdad. Su símbolo más aterrador fue la quema de cruces, un ritual diseñado para enviar un mensaje: no eres bienvenido aquí. Con túnicas blancas y capuchas puntiagudas, el Klan buscaba inspirar terror, y lo logró. Desde finales del siglo XIX, fueron responsables de miles de linchamientos y ataques racistas. Aunque hoy su influencia ha disminuido, el Klan sigue existiendo en grupos fragmentados, algunos conectados con movimientos neonazis, y lo más inquietante, todavía reclutan nuevos miembros. Un dato curioso: el cine jugó un papel en su resurgimiento. En 1915, la película El nacimiento de una nación retrató al Ku Klux Klan como héroes. Después de su estreno, el Klan revivió con más fuerza que nunca. IRA, Ejército Republicano Irlandés. Durante décadas, las calles de IRA fueron escenario de un conflicto sangriento, un enfrentamiento que dejó más de 3.500 muertos y que tenía un protagonista central: IRA. El IRA no era un solo grupo,
sino una tradición que nació en la lucha por la independencia de Irlanda, pero la versión más conocida, el IRA provisional, surgió a finales de los años 60, en plena ola de violencia entre católicos nacionalistas y protestantes unionistas. Su objetivo, expulsar a los británicos de Irlanda del Norte y unificar la isla en una república independiente. Su estrategia combinaba guerrilla urbana y atentados, bombas en pubs, ataques contra militares, emboscadas y asesinatos políticos. Londres, Manchester y hasta ciudades europeas sintieron el impacto de su campaña. Pero el conflicto no fue solo militar, también fue social. Familias divididas, barrios enteros convertidos en trincheras y una generación que creció con miedo constante a una explosión en cualquier esquina. Tras décadas de violencia, en 1998 llegó un rayo de esperanza, el Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin en gran parte al conflicto. En 2005, el IRA declaró oficialmente el fin de su campaña armada. Sin embargo, aún existen grupos disidentes que siguen activos. Talibán. Afganistán, tierra de montañas, imperios caídos y guerras interminables. En los años 90, tras décadas de invasión soviética y guerra civil, surgió un grupo con una promesa tentadora: restaurar el orden y la pureza islámica. Ese grupo era el Talibán. El Talibán nació en 1994, de la mano del Mullah Omar y excombatientes formados en seminarios religiosos de Pakistán. Su nombre significa estudiantes, y con disciplina férrea, en apenas 2 años capturaron Kabul, imponiendo un régimen que parecía sacado de la Edad Media. Prohibieron la música, el cine y la televisión. Las mujeres no podían estudiar, trabajar, ni siquiera salir de casa sin compañía masculina. Las ejecuciones públicas en estadios eran un espectáculo cotidiano, y todo bajo su interpretación estricta de la Sharia. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos y sus aliados invadieron Afganistán y expulsaron al Talibán del poder. Muchos pensaron que era el final, pero solo estaban esperando. 20 años después, en agosto de 2021, el mundo vio escenas que parecían imposibles. Miles de personas huyendo desesperadas en el aeropuerto de Kabul mientras el Talibán regresaba al poder tras la retirada internacional. Hoy gobiernan nuevamente Afganistán, aunque sin reconocimiento internacional y bajo fuertes críticas por sus políticas contra mujeres y minorías. Boko Haram. Imagina que alguien te dijera que aprender a leer es un pecado. Eso es lo que significa Boko Haram. La educación occidental está prohibida, y ese lema se convirtió en la bandera de uno de los grupos más brutales de África. Boko Haram nació en 2002 en el norte de Nigeria, de la mano de su fundador, Mohammed Yusuf. Al principio, era un movimiento religioso radical, pero tras su muerte en 2009, el grupo se transformó en una insurgencia armada, jurando eliminar cualquier rastro de cultura occidental. Su marca de terror fue clara: atacar escuelas, iglesias y mercados. En 2014, cometieron uno de los crímenes más famosos del siglo, el secuestro de 276 niñas en la ciudad de Chibok. Muchas fueron obligadas a casarse, otras a luchar y algunas jamás regresaron. Con el tiempo, Boko Haram juró lealtad al Estado Islámico, pero las divisiones internas lo fragmentaron en facciones, como ISWAP, que siguen activas hasta hoy en Nigeria, Chad, Níger y Camerún. Sus ataques han dejado más de 35.000 muertos y millones de desplazados. El LRA, Lord's Resistance Army. En el corazón de África, un hombre se autoproclamó mensajero de Dios. Decía tener visiones divinas, pero lo que hizo fue crear uno de los ejércitos más crueles del continente. Su líder, Joseph Kony, fundó el grupo en Uganda a finales de los 80. Su objetivo, instaurar un gobierno basado en los 10 mandamientos. Pero detrás de ese discurso religioso había pura brutalidad. Arrasó aldeas enteras, asesinó a miles y cometió uno de los crímenes más horribles: secuestrar niños para convertirlos en soldados. Se calcula que más de 60.000 menores fueron arrancados de sus hogares. A muchos los obligaban a matar a sus propios padres para borrar cualquier posibilidad de regreso. Niños de 10, 12 años, transformados en verdugos en nombre de Kony. El LRA se extendió por Uganda, Sudán del Sur, la República Centroafricana y el Congo, desplazando a más de 2 millones de personas. Con los años perdió fuerza militar, pero Joseph Kony sigue prófugo, con una orden de captura internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad. Hamas.
En 1987, durante la primera intifada palestina, nació un grupo que cambiaría para siempre el conflicto en Medio Oriente. Su nombre es un acrónimo en árabe de Movimiento de Resistencia Islámica. El mundo lo conoce como Hamás. Hamás surgió como una rama de los hermanos musulmanes de Egipto. Su objetivo original era claro y radical: destruir a Israel y establecer un Estado islámico en toda Palestina histórica. Desde entonces, combinó tres frentes: político, social y militar. Su brazo armado, las brigadas As-ad-Din al-Qassam, se hizo famoso por atentados, ataques con cohetes y la construcción de túneles secretos para infiltrarse en territorio israelí. En 2007, tras enfrentarse al partido rival Fatah, Hamás tomó el control de la Franja de Gaza. Desde entonces, gobierna ese enclave bajo un bloqueo israelí-egipcio que mantiene a 2 millones de personas en condiciones precarias. En octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel, causando más de 1,000 muertes y secuestrando a cientos de personas. La respuesta israelí fue devastadora, con bombardeos que destruyeron barrios enteros en Gaza. El conflicto sigue sin resolverse, y Gaza se ha convertido en uno de los lugares más tensos y frágiles del planeta. Aunque se asocia Hamás únicamente con violencia, también administra hospitales, escuelas y programas sociales en Gaza. Eso le da apoyo entre parte de la población, incluso mientras el resto del mundo lo cataloga como organización terrorista. Hezbollah. En Medio Oriente existe un grupo tan poderoso que muchos lo consideran más fuerte que el propio ejército de su país. Un grupo que nació como una milicia, pero que también es un partido político con escaños en el Parlamento. Su nombre significa Partido de Dios. Estamos hablando de Hezbollah. Hezbollah nació en 1982, tras la invasión israelí del Líbano. Inspirados por la revolución iraní y con fuerte apoyo de Irán, se urgieron como un movimiento de resistencia chií contra Israel y contra la influencia occidental. Desde entonces, su poder solo ha crecido. Lo que diferencia a Hezbollah de otros grupos es que no solo lucha con armas. También ofrece servicios sociales, hospitales, escuelas y ayuda a comunidades pobres del Líbano. Eso le da un enorme apoyo entre la población chií, al mismo tiempo que es catalogado como grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. En 2006, protagonizó una guerra abierta contra Israel, lanzando miles de cohetes y resistiendo bombardeos masivos. Más tarde, intervino en la guerra civil siria, apoyando al régimen de Bashar el-Assad. Hoy, Hezbollah es considerado un estado dentro del estado, con miles de combatientes, arsenal moderno y una red de apoyo político y social. Para algunos, son defensores de la resistencia, para otros, un brazo armado de Irán en Medio Oriente. ETA, siglas de Euskadi ta Askatasuna, que significa País Vasco y Libertad. ETA nació en 1959 como un movimiento cultural de jóvenes que querían preservar la identidad vasca durante la dictadura de Franco, pero pronto se radicalizó. Pasó de la cultura a la violencia armada, buscando la independencia del País Vasco mediante atentados, secuestros y asesinatos. Durante décadas, ETA sembró terror en España, colocó coches bomba en ciudades como Madrid y Barcelona, asesinó a políticos, policías y civiles, y extorsionó a empresarios con el llamado impuesto revolucionario. En total, más de 800 personas murieron a causa de sus ataques. ETA fue reconocida como organización terrorista por España, la Unión Europea y Estados Unidos, y aunque durante años intentó negociar altos al fuego, siempre regresaba a la violencia, hasta que finalmente, en 2011, anunció el cese definitivo de sus actividades armadas y en 2018 su disolución total. FARC. En América Latina, la guerrilla más grande y poderosa de la región nació en 1964. Se hacían llamar Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero el mundo los conoció simplemente como las FARC. Las FARC surgieron de pequeños grupos de campesinos armados en las montañas de Colombia, inspirados por el comunismo y la Revolución cubana. Su objetivo era claro: una revolución marxista que diera tierra y poder al pueblo. Pero con el tiempo, su lucha se transformó en una guerra sucia que duró más de 50 años. Las FARC financiaron sus operaciones con secuestros, extorsiones y más tarde con el narcotráfico. Miles de personas fueron secuestradas en carreteras, incluso figuras públicas como la candidata presidencial Ingrid Betancourt en 2002. Al mismo tiempo, colocaron bombas en ciudades, atacaron bases militares y desplazaron a comunidades enteras.
En su apogeo, llegaron a tener más de 35.000 combatientes y controlar grandes extensiones rurales. Pero, tras años de presión militar y negociaciones, en 2016 firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. La mayoría de sus miembros depusieron las armas y se convirtieron en partido político, aunque aún existen disidencias que continúan en el narcotráfico y la violencia. PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El pueblo kurdo es una de las naciones más grandes del mundo, que no tiene un estado propio. Repartidos entre Turquía, Siria, Irak e Irán, los kurdos han vivido décadas de represión, y de esa lucha nació el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El PKK fue fundado en 1978 por Abdollah Öcalan, inspirado en el marxismo-leninismo. Su objetivo inicial era crear un estado kurdo independiente, pero en 1984 lanzaron una guerra de guerrillas contra Turquía que se convirtió en un conflicto sangriento que duró más de 3 décadas. El conflicto dejó más de 40.000 muertos entre civiles, guerrilleros y militares. Ataques con bombas, asesinatos y enfrentamientos en las montañas convirtieron el sureste de Turquía en un campo de batalla. Abdullah Öcalan, el líder del PKK, lleva más de 20 años encarcelado en una isla prisión en Turquía y aún así sigue siendo considerado por muchos kurdos como el guía espiritual del movimiento. Sendero Luminoso. En Perú, a finales del siglo XX, un grupo maoísta convirtió aldeas enteras en escenarios de terror. Su líder era un profesor universitario de filosofía que decidió llevar la ideología comunista al extremo. Ese hombre era Abimael Guzmán. Y su grupo, el Sendero Luminoso. Fundado oficialmente en 1980, Sendero Luminoso inició una guerra popular inspirada en Mao Zedong. Su meta, derrocar al gobierno peruano e instaurar un régimen campesino comunista. Pero su método fue brutal. Asesinatos, masacres, coches bomba, decapitaciones, incluso contra campesinos que se negaban a apoyarlos. Se calcula que Sendero Luminoso fue responsable de entre 12.000 y 30.000 muertes durante 2 décadas de conflicto. Una de las masacres más recordadas ocurrió en 1983 en Lucanamarca, donde asesinaron a más de 60 campesinos, incluidos niños y ancianos. En su apogeo, llegaron a controlar territorios en la Sierra Central y la selva, pero su caída comenzó en 1992, cuando Guzmán fue capturado en Lima. Desde entonces, el grupo se fragmentó en pequeñas facciones, algunas vinculadas al narcotráfico, como el llamado militarizado Partido Comunista del Perú. Al-Shabaab. En Somalia, un país marcado por la guerra civil y el caos, surgió un grupo yihadista que convirtió los atentados masivos en su marca de terror. Su nombre significa la juventud en árabe, pero el mundo lo conoce como Al-Shabaab. Al-Shabaab nació a mediados de los 2000 como el brazo armado de la Unión de Tribunales Islámicos, un movimiento que buscaba imponer la Sharia en Somalia. Tras la intervención militar de Etiopía en 2006, Al-Shabaab se fortaleció y comenzó su propia insurgencia. Desde entonces, han sido responsables de algunos de los ataques más mortíferos de África. El asalto al centro comercial Westgate en Nairobi en 2013, con más de 70 muertos. La masacre en la Universidad de Garissa en 2015, donde asesinaron a casi 150 estudiantes. Y el atentado con camión bomba en Mogadiscio en 2017, que dejó más de 500 víctimas. En 2012, Al-Shabaab juró lealtad a Al-Qaeda, convirtiéndose en uno de sus aliados más activos. Hoy, aunque han perdido parte del territorio que controlaban, siguen siendo una amenaza constante, lanzando ataques en Somalia y países vecinos como Kenia y Etiopía. Tigres tamiles LTTT. En Sri Lanka, una guerra civil de más de 25 años enfrentó al gobierno con uno de los grupos separatistas más violentos y disciplinados del mundo. Su nombre, Tigres de Liberación del Elam Tamil, o simplemente Tigres Tamiles. El grupo nació en 1976, con el objetivo de crear un estado independiente para la minoría tamil en el norte de Sri Lanka. Durante años, libraron una guerra de guerrillas implacable, combinando ataques a bases militares, secuestros y asesinatos selectivos de políticos. Pero lo que los hizo mundialmente conocidos fue su uso de los atentados suicidas. Antes que Al-Qaeda o ISIS, los tigres tamiles ya habían convertido esta táctica en su arma más letal. Incluso formaron una unidad especial, conocida como los Tigres Negros, encargada exclusivamente de este tipo de ataques. Uno de sus atentados más impactantes fue el asesinato del ex primer ministro de India, Rajiv Gandhi,
en 1991, mediante un atacante suicida con explosivos ocultos. Fue un momento que sacudió al mundo entero. El conflicto dejó más de 70.000 muertos hasta 2009, cuando el ejército de Sri Lanka logró derrotar militarmente al LTTE. Sus líderes fueron eliminados y con ellos desapareció la organización, aunque las heridas del conflicto siguen abiertas. Abu Sayyaf significa portadores de la espada y se volvió sinónimo de terror y secuestros. Fundado en los años 90, Abu Sayyaf comenzó como una rama radical vinculada a Al-Qaeda y más tarde al Estado Islámico. Aunque proclamaban la creación de un califato islámico en el sudeste asiático, en la práctica se hicieron famosos por otra cosa: el secuestro de rehenes para pedir rescates millonarios. Turistas, periodistas, misioneros, todos podían ser objetivo. Los secuestraban en aldeas o incluso en hoteles y resorts y los trasladaban a la selva. Quienes no eran rescatados a tiempo corrían con un destino mucho peor. Con el dinero de los rescates, financiaron armas, barcos y redes criminales en la región. Durante años, fueron la pesadilla de las autoridades filipinas, que luchaban por erradicarlos en un terreno difícil, selvas espesas y cientos de islas donde podían esconderse fácilmente. Hemos recorrido casi un siglo de historia oscura, desde los fanáticos que proclamaron califatos en Medio Oriente hasta guerrillas comunistas en América Latina, desde milicias racistas en Estados Unidos hasta ejércitos de niños en África. Todos distintos, pero con algo en común: la idea de imponer sus creencias a través del miedo. Millones de personas perdieron sus vidas, familias fueron destruidas, países enteros quedaron marcados por la violencia, pero también cada uno de estos conflictos nos recuerda algo: que detrás de las siglas y los uniformes siempre hay seres humanos atrapados en medio del terror.